El tema de medidas cautelares definitivamente es un aspecto definitivo en el arbitraje y no está exento de controversias. Y la idea de este panel un poco es revisar algunos puntos sobre el régimen tanto del arbitraje doméstico como del arbitraje internacional, y especialmente el rol del juez para el apoyo a las decisiones de los tribunales arbitrales. Y un poco lo que quisiera que hiciéramos sería dividir este panel en dos: los temas relacionados con el arbitraje doméstico y las medidas cautelares, y los temas relacionados con el arbitraje internacional y las medidas cautelares. Comencemos con el arbitraje doméstico. Uno de los puntos sobre los que persisten, incluso hoy en día, dudas es el momento desde el cual es posible pedir las medidas cautelares. Si solo puede hacerse hasta la primera audiencia de trámite o cuando los árbitros asumen ya la competencia, o si puede hacerse desde la instalación del tribunal arbitral. Entonces, un poco la pregunta para abrir en esto es si pueden los tribunales arbitrales decretar medidas cautelares desde la audiencia de instalación o si deben esperar a la primera audiencia de trámite. No sé, doctora Claudia, ¿usted qué opinión tiene al respecto? Gracias, Juan. Buenos días a todos. Debo decir que este era un tema que tenía preparado el doctor Hernán Fabio para compartir con todos ustedes, pero doy mi opinión obviamente frente al tema. Creo que la pregunta más que cuándo se pueden solicitar es tal vez cuándo se pueden decretar, ¿cierto? Las medidas cautelares, porque ha habido debate sobre si en el arbitraje doméstico esas medidas cautelares se deben decretar o se pueden decretar desde la instalación del tribunal o si se debe esperar a la primera audiencia de trámite para efectos de poder decretar esas medidas cautelares. En mi opinión, yo entendería que ese decreto de medidas cautelares en el arbitraje doméstico podría hacerse realmente desde la instalación del tribunal, no solo porque atiende mucho más al sentido de lo que implica una medida cautelar, que por su naturaleza, la más de las veces es una medida que se requiere con urgencia y por eso es que se solicita. Luego, para darle sentido a lo que representa una medida cautelar, pensaría que debería hacerse en ese momento, pero también atendiendo a lo que disponen los artículos 32 y 30 de la ley 1563 que regulan lo que tiene que ver con medidas cautelares y con la primera audiencia de trámite en el arbitraje doméstico. En el artículo 32, que se refiere a las medidas cautelares, lo que uno ve cuando revisa esa norma que faculta al tribunal para decretar medidas cautelares, pues no limita el momento en el cual esas medidas se pueden decretar. No hay desde el punto de vista regulatorio una limitación al momento en el que se puedan decretar. Pero adicionalmente sí establece cuáles son, digamos, las consideraciones y los análisis que debe hacer el tribunal arbitral para poder decretar medidas cautelares. Y al indicar cuáles son esos análisis y consideraciones que debe hacer el tribunal arbitral para decretar las medidas cautelares, pues no indica que previamente el tribunal haya debido resolver sobre su competencia en los términos de la primera audiencia de trámite. No hace referencia a eso, simplemente faculta al tribunal para decretar medidas cautelares e indica cuáles son los análisis que debe hacer, y ahí no incluye que previo a eso deba determinar su competencia de la forma en la que la define en la primera audiencia de trámite. Y hacía referencia también al artículo 30 de la ley 1563, porque en ese artículo, cuando se regula lo relativo a la primera audiencia de trámite, se dice que el tribunal resolverá sobre su propia competencia para decidir el fondo de la controversia. Es decir, el análisis que tiene que hacer el tribunal arbitral de cara a su competencia en la primera audiencia de trámite está directamente ligado a si es competente para resolver de fondo. Sabemos que las medidas cautelares pues no implican una decisión de fondo del caso, todo lo contrario, son unas medidas temporales que se hacen, claro, con base en unos criterios, no se pueden simplemente decretar sin acudir a esos criterios, pero no resuelven de fondo la controversia y tampoco vinculan al tribunal para que tenga posteriormente que resolver en el mismo sentido que resolvió la medida cautelar. Luego no hay una decisión de fondo ahí.
Y en esa medida, en mi opinión, teniendo en cuenta que el artículo 30 es claro en señalar que en esa primera audiencia de trámite el análisis que se hace de cara a la competencia tiene que ver con su propia competencia para decidir de fondo, consideraría que estaría facultado en la interpretación integral y sistemática de ese cuerpo normativo y de la función que cumple la medida cautelar para decretarlas desde la instalación del tribunal. Esa sería mi opinión frente a ese punto. Doctor Gamal. Gracias, buenos días. Agradezco que nos haya invitado a este evento tan interesante. Y sí, efectivamente coincido con la profesora Claudia en el sentido de que efectivamente el tribunal de entrada, sin esperar a tomar mayores decisiones, pueda decretar las medidas cautelares. Si se nos permite hacer una especie de paralelo con los procesos ante la jurisdicción ordinaria, noten ustedes que efectivamente el juez decreta las medidas cautelares sin que previamente se ha notificado al demandado. Es más, lo interesante, lo útil, lo necesario de la medida cautelar se da en la medida en que esa tenga un carácter precautelativo, es decir, sin que la parte demandada, en el caso del arbitramiento, la parte convocada, esté enterada de que se está adelantando o se va a adelantar un juicio en su contra, porque eso efectivamente garantiza o permite que la medida cautelar se pueda viabilizar sin ninguna dificultad. Si la interpretación que nosotros hacemos es la contraria, pues des en cuenta que efectivamente si es necesario notificar el auto emisorio a la parte convocada, pues es muy posible que efectivamente la medida cautelar resulte absolutamente nugatoria. Entonces, coincido en que efectivamente se debe decretar de entrada la medida cautelar, se puede crear medida cautelar, es más, necesario, pero si algo les preocupa a ustedes diciendo, bueno, ¿y qué pasa si efectivamente el tribunal después dice no soy competente o no hay lugar digamos, a instalar el tribunal porque no se pagan los honorarios de los árbitros o cualquier situación? Bueno, pues en todo caso la medida cautelar se decreta previo al pago de una caución. Esa caución va a garantizar los eventuales perjuicios que se puedan causar con su práctica en caso de que efectivamente no se pueda adelantar el trámite arbitral. Entonces, esa caución, digamos, nos tranquiliza en la medida en que evita que efectivamente se pueda, digamos, burlar a las partes. Bueno, y hay otro punto, porque por lo menos en la teoría, lo que uno entendería es que el tribunal arbitral preliminarmente, al menos pareciera carecer de coerción, de esa fuerza coercitiva que tiene el juez o la jurisdicción ordinaria para poder lograr la ejecución de las medidas cautelares. Y por eso yo creo que valdría la pena preguntar si en la práctica, y me refiero por lo menos a las facultades a las que se refiere el artículo 32 de la 1563 en lo que respecta al arbitraje doméstico, si en la práctica es necesario que los tribunales arbitrales acudan a la figura de la comisión o comisionar a los jueces civiles de circuito, a los jueces contenciosos administrativos eventualmente, para la práctica de las medidas cautelares, o si eso ha tenido, digamos, un uso más bien poco dentro de la jurisdicción, un poco cómo es en la práctica eso. Gracias, Juan. Basada en mi experiencia, cuando se trata de arbitrales, de tribunales arbitrales domésticos, lo que hemos visto es que en realidad no se acude tanto al apoyo del juez de cara a la práctica de esas medidas. La verdad es que no he visto que en muchas circunstancias se comisione jueces para esos efectos. El hecho de que en el contexto del arbitraje doméstico se entienda que el árbitro es, digamos, está cumpliendo unas funciones jurisdiccionales, creo que ha sido entendido de una manera relativamente pacífica, en el sentido de que sus órdenes pues todos deben cumplirlas, y en esa medida cuando el tribunal arbitral decreta la medida cautelar, lo que uno ve, digamos en términos generales, es que hay un cumplimiento a esa medida, pero tal vez desde el punto de vista del doctor Gamal, no sé si tenga otras consideraciones. Sí, precisamente el doctor Gamal en su desempeño, en su desarrollo en la función jurisdiccional, no sé si nos puede contar algo de experiencias que haya tenido en el pasado. Bien, bueno, la verdad es que pues llevo más o menos como unos 10 años trabajando en la judicatura y nunca me ha tocado un caso de esos. A raíz de este evento, con mis compañeros de panel,
me pidieron el favor que averiguara con mis colegas. Y efectivamente lo que pude averiguar es que ellos tampoco nunca les ha tocado practicar una medida cautelar por comisión que le hiciera un tribunal de arbitramiento. En realidad la labor de los jueces en apoyo a los tribunales de arbitramiento es precisamente en la designación de los árbitros. O sea, la inmensa mayoría de casos, por no decir todos, han tenido que ver específicamente con eso. Acuden ante el juez del circuito para que efectivamente de plano designe los árbitros cuando las partes no se ponen de acuerdo o no hay una fórmula para designar los árbitros. Pero nunca hemos tenido un caso o no hemos visto un caso donde efectivamente se comisione al juez para practicar la medida cautelar. Es claro que la norma lo señala, la ley 1563 lo señala así, es más, dice que al juez civil municipal, al juez de circuito o inclusive en los arbitramientos de derecho público al juez de administrativo cuando fuere conveniente, dice la norma. Pero no hemos tenido oportunidad de conocer de esos casos y me parece a mí que efectivamente aquí vale la pena recordar las palabras del profesor Hernán Fabio, que aprovecho para excusarlo, él vino, estuvo aquí un rato con nosotros, desafortunadamente tiene una cita médica y el tiempo, digamos, se le fue corriendo y no logró acompañarnos. Pero en las charlas que tuvimos nosotros previo a este evento, efectivamente él decía, hola, pero si es que efectivamente los tribunales de arbitramiento, la justicia arbitral se creó para descongestionar la rama judicial como una alternativa, no tendría mucha presentación de que los árbitros comisionen al juez para que le practique las medidas cautelares, porque entonces uno dice, ¿y entonces a qué estamos jugando? Esa es una buena razón, es más, no es mía, esa está en el libro del profesor Hernán Fabio y él le aprovechó para decirnos a nosotros eso, que parece que es algo absolutamente lógico. Pero es que además yo tengo la sensación, y le decía a mis compañeros de fórmula, que en ese sentido, pues yo creo que el legislador consagró esa posibilidad, no tanto en pensar en que los árbitros se descargan de trabajo, que no será muy lógico, sino que lo hizo fue pensando en aquellos eventos donde alguna autoridad destinataria de esa medida cautelar se ponga necio y se quede pensando que es que un tribunal de arbitramiento es una cosa así como imaginaria, que no tiene ningún tipo de jurisdicción y que no puede dar ese tipo de órdenes. Pues obvio que efectivamente la oficina de registro sí lo sabe perfectamente porque ahí hay muchos abogados y también por ejemplo los bancos, eso, si llega un oficio, un tribunal de arbitramiento, ellos saben que tienen que acatar esa orden sin mayor discusión, pero es posible que efectivamente haya una autoridad o un destinatario de esa medida cautelar que se ponga en necio diciendo, pero bueno, ¿cómo así que a mí me da una orden un tribunal de arbitramiento? ¿Qué es eso? Entonces yo me imagino que para esas eventualidades de que alguien se ponga de necio a no querer acatar la orden del arbitramiento, pues es un buen mecanismo que tendría a su alcance el arbitramiento para decirle a un juez, oiga juez, mire, practique esa medida cautelar usted porque aquí no me creen, o sea, no creen que nosotros somos jueces, y en realidad sí lo son. Entonces yo creo que este fue como para evitar cualquier eventualidad de esas, pero no creo que un tribunal de arbitramiento se ponga a comisionar a un juez cuando efectivamente lo lógico es que ellos manejen todo. Además, porque pónganse a pensar ustedes, ¿qué pasa si comisiona a un juez para practicar medida cautelar? Y teniendo la guillotina encima de los 6 meses para proferir el laudo, es perfectamente posible que no logre con su medida cautelar. Y para un ejemplo, en este momento aquí en Bogotá hay jueces que están practicando medidas cautelares comisionadas a 8 a 12 meses. Entonces, pues muy seguramente el tribunal de arbitramiento no va a lograr su propósito. Entonces, no es una buena idea efectivamente hacer eso, pero insisto, hasta ahora no ha sucedido eso. Bueno, pues definitivamente por lo menos en lo que respecta al arbitraje doméstico y las medidas cautelares y la interacción con la rama judicial, creo que es este punto de la comisión o de la posibilidad que tiene el tribunal de comisionar a los jueces civiles del circuito. Pero ya pasando a cualquier juez, juez contencioso administrativo, sería el otro caso que usted mencionaba, pero ya pasando un poco del arbitraje doméstico al arbitraje internacional, creo que en el arbitraje internacional sí hay o puede haber otros puntos adicionales que por lo menos tal vez por la novedad pueden ser bien interesantes de analizar. Entonces, este régimen arbitral colombiano, como todos lo sabemos, es un régimen dualista y ese régimen dualista en la sección tercera, en lo que respecta a arbitraje internacional, pues tomó en gran medida la ley modelo UNCITRAL. Y en este punto del panel nos vamos a referir, o quisiera que nos refiriéramos al artículo 90 de la ley 1563 o esa disposición según la cual el juez civil de circuito o el juez contencioso administrativo puede
decretar medidas cautelares antes del arbitraje o durante el arbitraje. Pero esa norma tiene un antecedente en la ley modelo UNCITRAL. No sé, doctora Claudia, si usted nos puede ayudar un poco como cuál fue ese antecedente, cuál fue la historia de ese artículo conforme a la ley modelo. Gracias, Juan. Sí, digamos que cuando se trata de regulación de medidas cautelares en arbitraje internacional, sí estamos en un escenario distinto al que tenemos en el arbitraje doméstico. Y esto representa o representará unos ejercicios interpretativos diferentes a los que se hacen en el contexto del arbitraje doméstico. ¿Por qué razón? Por la forma en cómo está estructurada esa sección tercera y lo que implica el arbitraje internacional como herramienta de solución de controversias cuando está el componente internacional. Y ahí es cuando cobra relevancia de cara a la interpretación que hagamos de las normas que regulan las medidas cautelares en el arbitraje internacional, que hagamos referencia a su origen, para entender de dónde vienen, cuál ha sido el sentido, por qué se han establecido de esa manera y así poder darle la interpretación que armonice con este sistema de arbitraje internacional en el cual Colombia pues también está anclado. La posibilidad de que los tribunales arbitrales decreten medidas cautelares existe desde hace a nivel internacional pues varias décadas. Sin embargo, a pesar de que ha existido por varias décadas, su uso en el arbitraje internacional realmente empezó a fortalecerse hacia finales de los años 90, inicios de los años 2000. Y la razón por la cual se empezó a fortalecer su uso fue básicamente por modificaciones legislativas que se fueron dando en diferentes países. Unas de esas modificaciones fueron muy importantes, por ejemplo, que la posibilidad o la facultad de decretar medidas cautelares, que antes estaba solamente en cabeza de los jueces, se le permitiera también tenerla a tribunales arbitrales. Y esa modificación legislativa tuvo lugar alrededor de esos años en países como Austria, Alemania, Grecia, España. El hecho de que explícitamente en la legislación se permitiera que se decretaran medidas cautelares por los tribunales arbitrales claramente le dio un giro. También el hecho de que en los reglamentos de las instituciones más importantes que regulan el arbitraje internacional, de los centros de arbitraje internacional como la CCI, el CIA, en fin, incluyeran también de forma expresa en sus reglamentos la facultad de los tribunales arbitrales de decretar medidas cautelares. Eso también contribuyó a que los tribunales se sintieran más seguros y las partes también de solicitar y decretar cada uno la medida cautelar correspondiente. Esa tendencia se hizo muy evidente. Hay una encuesta muy interesante para quienes quieran darle una mirada, una encuesta que realizaron conjuntamente la Universidad de Queen Mary con la firma White & Case, en donde entre las muchas preguntas que hicieron a los usuarios del arbitraje internacional había una sección relacionada con medidas cautelares en el arbitraje internacional. Y fue evidente que las partes están utilizando esa medida directamente ante los tribunales arbitrales y acudiendo ya muy poco a los jueces locales de cara al decreto de medidas cautelares. ¿Por qué se empezó, aparte, digamos, de estas dos razones históricas o modificaciones legislativas y regulatorias? Porque también en la práctica las partes empezaron a notar que era y tenía un sentido, digamos, de conveniencia y práctico solicitarle esas medidas cautelares a quien además tiene ya un conocimiento mucho más directo de los hechos del caso. Si yo presenté mi demanda arbitral ante el tribunal arbitral, ya le presenté el caso completo, pues es muy probable que sea más fácil para ese tribunal arbitral decretar esas medidas cautelares en lugar de acudir al juez local, a quien tengo que contarle la historia a pedacitos o de pronto toda, pero no ha tenido la oportunidad de revisarla completo. ¿Qué pasa entonces con la urgencia de esas medidas? Pero también porque a nivel internacional ocurre algo muy interesante con las medidas cautelares que son decretadas por un tribunal arbitral, y es que esas medidas cautelares pueden ser ejecutadas con base en cambios legislativos que se han venido dando fundamentalmente en los países que han adoptado la ley modelo de UNCITRAL como su ley de arbitraje. Esas medidas cautelares que son decretadas por un tribunal arbitral internacional pueden ser ejecutadas de manera directa en múltiples jurisdicciones.
Y ahora vamos a ver el artículo, digamos los artículos que regulan esa facultad de cara a Colombia, que son réplica de la ley modelo, pero que básicamente lo que dicen es: una medida cautelar que haya sido decretada por un tribunal arbitral puede ser ejecutada por el juez local. A nivel de usuarios del arbitraje internacional, se haya preferido que las medidas cautelares sean decretadas directamente por el tribunal arbitral en lugar de que sean decretadas por las cortes locales. Yendo ya un poquito más en concreto a la pregunta que planteaba Juan. En el caso colombiano adoptamos entonces la regulación que trae la ley modelo UNCITRAL en materia de medidas cautelares. La adoptamos muy similar, con algunas pequeñas, digamos, variaciones que en todo caso son importantes de cara a nuestra propia cultura jurídica, pero en términos generales esa regulación de la ley modelo en cuanto a medidas cautelares la incorporamos a través del capítulo 5 de la sección 3 de la ley 1563, lo trajimos a nuestro sistema, a nuestro ordenamiento jurídico, y ahí se regulan varias cosas. Se regula respecto de los tribunales arbitrales, pues el alcance de esas medidas cautelares y las condiciones con base en las cuales se decreta. En relación con las cortes, con los jueces, en esa sección se regula entonces que los jueces tienen la facultad de decretar medidas cautelares en el contexto de arbitrajes internacionales, y ya lo vamos a ver un poco más en detalle para llegar al artículo 90. Y en tercer lugar, pues la facultad que tienen los legisladores para regular el tema. La colaboración de los jueces con los tribunales arbitrales es fundamental, digamos, la interacción mutua y el apoyo que prestan los jueces de cara a el trabajo que realizan los tribunales arbitrales internacionales es esencial, y que haya armonía en la manera como se interactúa entre jueces y tribunales arbitrales es fundamental. Y en lo que tiene que ver entonces con el artículo 90, ese artículo 90, como señalaba Juan, pues en efecto faculta al juez local para que en aquellos casos en donde las partes han pactado arbitraje internacional, en todo caso el juez local pueda decretar medidas cautelares si las partes se lo solicitan. Incluso puede hacerlo antes de que se haya instalado o antes de que se haya convocado el tribunal arbitral. Esa es una facultad muy particular y muy novedosa en nuestro ordenamiento jurídico, porque como ustedes saben, aparte tal vez de casos de competencia, de propiedad intelectual, no existe la posibilidad de pedir medidas cautelares en términos generales previo a que se inicie el proceso correspondiente. En el caso específico del arbitraje internacional, el artículo 90 expresamente prevé la posibilidad de que la parte pueda acudir directamente al juez y pedirle que decrete medidas cautelares. Y ahí surgen varias preguntas por la manera en que está, digamos, establecida esa facultad. Dice el artículo 90 que esas medidas cautelares que puede decretar el juez las debe decretar de conformidad con su propia ley procesal. Y ahí surge la pregunta de eso, ¿qué quiere decir? Que las pueda decretar conforme a su propia ley procesal. Revisando un poco los antecedentes de la ley modelo en relación con ese artículo, y lo traigo a colación porque en el contexto de lo que implica el arbitraje internacional y la interpretación que se debe dar a las normas que lo componen, conforme lo dispone el propio artículo 60 y no recuerdo ahora, también de la propia ley, hay que armonizar internacionalmente esas normas en su interpretación. Revisando un poco los antecedentes, vimos que el grupo de trabajo que elaboró esas normas sobre medidas cautelares en el 2006, que modificó la ley modelo, intentó o analizó si valía la pena incluso regular en esa ley modelo la forma en la que el juez debía decretar esas medidas cautelares previo a la instalación del tribunal arbitral y cuáles debían ser los criterios que debía tener en cuenta y qué debía analizar. Y la conclusión a la que llegó el grupo de trabajo en el 2005-2006 fue: en el momento como estaba el estado de avance del arbitraje internacional, en ese momento consideraron, no, por ahora tal vez es mejor no entrar a regular detalladamente cómo se deben decretar esas medidas cautelares por parte del juez, dejemos eso a la legislación específica de cada lugar. Luego, cuando el artículo 90 dice que se deben decretar de conformidad con su propia ley procesal,
Creería yo que el entendimiento que hay que darle a eso es que en el contexto del arbitraje internacional, la parte que pida una medida cautelar se la pide al juez y el juez está facultado para decretarla utilizando el procedimiento del Código General del Proceso, si estamos hablando de unas partes privadas. Juez civil del circuito es quien tendría la competencia conforme a la ley 1563 y sería esa regulación del Código General del Proceso la que en principio considero debería aplicar para decretar esas medidas, junto con los criterios, requisitos, análisis y procedimiento establecido en esa norma. Y la segunda parte del artículo 90 que es necesario interpretar es cuando dice que se hace con el procedimiento, con la propia ley procesal del país, pero teniendo en cuenta los rasgos distintivos de un arbitraje internacional. El contenido que se le debe dar a eso creo que es un poco más complejo, pues porque tenemos una ley procesal específica que define cómo se decretan y con base a qué criterios y siguiendo qué procedimientos se decretan esas medidas cautelares, pero cuando se señala que tiene que ser en armonía con los criterios del arbitraje internacional, creo que genera algunas dudas. Pero ahí también creo que es importante que en ese ejercicio interpretativo se acuda a qué es lo que se ha dicho a nivel internacional sobre la materia, se miren decisiones de otras jurisdicciones, se mire cómo se ha armonizado esto a nivel internacional y se tome como insumo, no para que se resuelva exactamente igual, pero para que se tome como insumo y se logre un propósito que busca el arbitraje internacional, y es que haya una relativa, digamos, armonía en la forma como se resuelven los procedimientos relativos al arbitraje internacional en diferentes jurisdicciones. Ahí paro. Bueno, pero digamos que para este panel y también en momentos previos hemos intentado buscar antecedentes de jueces civiles del circuito que hubieran tomado decisiones en el contexto del arbitraje internacional para medidas cautelares de este tipo, el artículo 90. Y francamente, por lo menos en mi caso, yo no he encontrado el primer antecedente, pero creo que el doctor Gamal sí tuvo un antecedente en el que le llegó un caso justamente invocando el artículo 90. No sé si nos puede contar un poco, en la medida de lo posible, cómo fue eso. Claro que sí, doctor Juan. Bueno, la verdad es que esta norma es novedosa, digamos internamente, ¿no? Pueda que en el ámbito internacional pedir una medida cautelar previa a un arbitraje internacional a un juez, pues creo que en Colombia no hay ningún precedente, como lo dijo muy bien la doctora Claudia. Es un tema absolutamente novedoso y efectivamente en el año 2014-2015, estando yo plácidamente sentado, me llegó una solicitud de una medida cautelar en un arbitramiento internacional. Bueno, pues yo me fui para atrás porque pues nunca había conocido eso, o sea, creo que ha pasado por encima de la norma y obviamente me tocó sentarme a estudiar la norma con juicio y darme cuenta que efectivamente, expresamente se consagra esa facultad. Lo que pasa es que en ese caso particular no se decretó una medida cautelar porque es que no estaba expresamente pactada la cláusula compromisoria, sino que el convocante estaba aspirando a que la parte convocada accediera a que sus diferencias fueran arbitradas. Entonces, mi lógica me dijo, pero es posible que la parte convocada diga, no, yo no quiero que esta controversia sea sometida a un arbitramiento, y entonces, ¿dónde queda la medida cautelar que decretó un juez con, digamos, con la particularidad de que todavía no hay, digamos, forma cautelar, precautelativa? Entonces, bueno, pues yo esperé a que la parte interesada apelara, que es otro punto, Juan, el de si efectivamente, ahorita abordamos el punto, si efectivamente allí se puede o no aplicar la doble instancia. Y la sorpresa es porque como el arbitramiento sea en única instancia, entonces surge esa inquietud. Pero bueno, eso es punto para mirarlo enseguida. Entonces yo esperé que apelara, pero no, simplemente el abogado que hizo fue que retiró su demanda, creo que no está por acá, la verdad no lo he visto. Yo sé cuál es, pero no lo he visto. Me da pues pena porque le negamos eso, pero fue una buena oportunidad. Pero la verdad es que ese es un caso muy especial, porque con Juan hablábamos y me preguntaba y le dije, yo tampoco nunca he visto un caso de eso, es el único caso que desafortunadamente se pudo lograr. Además, pues no era nada del otro mundo, estaba pidiendo el embargo y secuestro de un establecimiento de comercio ubicado ahí cerca de Corabastos, una empresa peruana de frutas, que tenía un negocio de compraventa internacional y estaba aspirando a que le pagaran una cuenta de $40.000. Entonces, pues obviamente esta norma, insisto, es novedosísima, pienso que efectivamente está bien intencionada. Yo tengo una discrepancia con la doctora Claudia en el sentido de si efectivamente esa facultad del juez del circuito de decretar medidas cautelares, si se lo piden las partes, se puede hacer antes de
digamos, la extracción del tribunal y después de. Me parece a mí que yo sí soy del criterio de que efectivamente la competencia del juez es antes de y no después de. Yo sé que la norma está abierta y efectivamente no establece como esa limitante, pero es que mi pregunta es, bueno, uno entiende que efectivamente se utiliza el juez porque todavía no hay tribunal y se requiere pues con urgencia, pero ya una vez instalado el tribunal, me parece a mí que asume esa competencia y que efectivamente, digámoslo así, ya es el que debe resolver eso. Porque es un poco, digamos, me parece incómodo que por un lado esté el Tribunal de Arbitramiento y por otro lado estén caminando unas medidas cautelares que efectivamente pueden, digamos, romper la sindéresis misma del proceso. Pero vuelvo y repito, pues son opiniones que tenemos, creo que en eso me acompaña el profesor Hernán Fabio, o eso conversamos nosotros, y ahí pues nos fuimos con en contra de la doctora Claudia. Bien, ese es el punto, doctora Claudia. Gracias, doctor Gamal. Yo quiero hacer ahí un comentario y es el siguiente. En efecto, la norma, pues sí expresamente señala que con anterioridad a la iniciación del trámite arbitral o en el curso del mismo. Digamos que la norma expresamente lo dispone, pero sí creo que es muy importante hacer un ejercicio interpretativo de qué quiere decir eso. Y yo creo que la manera armónica de interpretarlo es, hay las medidas cautelares que están establecidas en la sección tercera para el arbitraje internacional, están, digamos, de alguna forma definidas, o la norma dice que se deben entender como aquellas órdenes que le da el tribunal a las partes respecto de ciertas cosas, pero son unas órdenes que le da el tribunal a las partes. Si estamos pensando en medidas cautelares que no sean órdenes que da el tribunal a las partes, sino que sea una medida cautelar que va a implicar a un tercero, entonces, en ese caso, aunque el tribunal arbitral esté andando, si lo que la parte necesita es una medida cautelar que le dé una orden a un tercero, pensaría uno que tiene sentido acudir entonces al juez, aunque esté andando el tribunal arbitral, para pedirle, por ejemplo, a ese juez que le dé una orden a un banco en relación con la medida cautelar. Y creo que ahí lo que pasa es que hay una diferencia en relación cómo opera el régimen de medidas cautelares a nivel de arbitraje doméstico, en donde no existe esa distinción por la manera en que se equipara el juez el árbitro al juez. Cuando se mira el artículo de la ley 1563 en la manera como define las medidas cautelares, hace referencia a esas órdenes que el tribunal le puede dar a las partes. Cuando está un tercero de por medio, pensaría uno que en paralelo con el tribunal arbitral tendría algún sentido acudir al juez para pedirle esa medida cautelar. Bueno, pero además hay un punto, ya lo decía el doctor Gamal, y es si un juez civil de circuito toma una decisión conforme al artículo 90 y decreta unas medidas cautelares, si ese, o la niega, de acuerdo, si ese auto sería apelable. Y lo pregunto por una razón. Y es que este artículo 90 dice dos cosas interesantes que ustedes les mencionaba hace un momento, y era, debe interpretarse conforme a la ley procesal de la jurisdicción, pero además, o más bien con su propia ley procesal y teniendo en cuenta los rasgos distintivos de un arbitraje internacional. Una de las cosas que decíamos en los diferentes paneles que vinieron antes es que una de las características del arbitraje es que es un proceso de única instancia. Y uno podría pensar que un rasgo distintivo del arbitraje es que es un proceso de única instancia. Pero sumado a eso, hay un artículo que es el artículo 67 de la ley 1563 que habla del alcance de la intervención de la autoridad judicial. Y la ley 1563 solamente se refiere, para el efecto de medidas cautelares, al juez civil del circuito. No se refiere a los tribunales de instancia, ni se refiere tampoco, ni mucho menos, a la posibilidad de presentar un recurso de apelación. La pregunta es, en ese contexto, ¿cabría el recurso de apelación? Bueno, digamos que en principio pensaría yo que para ser consistente con el hecho de que cuando el grupo de trabajo que estaba regulando estas normas consideró que no era indispensable detallar el procedimiento, sino que se debía acudir, que se debía dejar en claro que el juez que fuera a decretar una medida cautelar debía hacerlo con exactamente las mismas facultades y de la misma forma y con el mismo procedimiento que tendría si estuviera en un litigio. Pensaría uno que en principio eso debería poder extenderse hasta el hecho de que en efecto también quepa
la apelación porque forma parte del procedimiento, porque nuestro Código General del Proceso así lo establece, expresamente dice que contra los autos que resuelven sobre medidas cautelares cabe la apelación. El tribunal, digamos, superior está facultado y tiene competencia para conocer de los autos que deciden sobre medidas cautelares. Luego, tendería a pensar que sí, que en ese contexto, teniendo en cuenta que la finalidad o el propósito que tuvo en su momento la comisión cuando reguló este tema y que aquí simplemente trajimos esa norma, en ese mismo sentido, era permitir que el procedimiento local aplicara íntegramente de cara a ese decreto y práctica de medidas cautelares, y en ese caso me atrevería a pensar en este momento que sí. ¿Y el doctor Gamal qué piensa? Yo coincido con Claudia y le agregaría lo siguiente, o sea, creo que ese argumento es sólido. Imagínense, por ejemplo, que efectivamente el juez va a practicar medida cautelar en virtud de un arbitramiento internacional, o inclusive una comisión que le decida el plan de arbitramiento, y efectivamente vamos a practicar, digamos, un embargo y secuestro. No es normal que eso suceda en arbitramiento, pero puede darse el caso, puede darse el caso. Y entonces efectivamente aparece un tercero oponiéndose a esa diligencia de embargo y secuestro. Ese tercero es ajeno al arbitramiento, es un tercero. Y entonces el juez efectivamente no acepta su oposición, le resuelve negativamente. Esa persona puede promover un incidente de oposición a la diligencia de secuestro, incidente que tiene doble instancia. Y además de eso, inclusive la decisión también puede susceptible de recurso de apelación. Entonces me parece a mí que efectivamente allí, a pesar de que se rompe con ese punto específico de que el arbitraje debe ser una única instancia, para efectos más cautelares, me parece que la explicación que ha dado otra Claudia es suficiente para pensar que sí es apelable esa decisión. Ahora, doctor Gamal, en el antecedente que usted tuvo, bueno, cuando usted hizo el análisis de si procedía o no la medida cautelar, porque si hubiera sido arbitraje doméstico, no era procedente la medida cautelar, pero siendo arbitraje internacional, sí era procedente la medida cautelar. En ese análisis usted tuvo en cuenta el artículo 62, que es del ámbito de aplicación ese que dice que hay arbitraje internacional cuando domicilio diferente de las partes, el lugar de ejecución sea diferente o afecte los intereses del comercio internacional. Sí, claro, un poco uno mira eso, si eso es un arbitraje internacional o no lo es. En el caso específico sí lo era porque era una empresa colombiana y una empresa peruana que hicieron una compraventa internacional. Creo que ese punto era como de pacífico dentro del proceso, pero pues la negativa fue por otra razón. Pero claro, yo sí creo que el juez efectivamente debe revisar si estamos o no frente a un plan de arbitramiento internacional, porque si no es así, me parece que efectivamente ahí las consecuencias son, digamos, totalmente diferentes. Entonces el juez sí tiene que mirar efectivamente si está o no está frente a un arbitraje internacional para poder, digamos, entrar a mirar si tiene competencia o no para esa medida cautelar. Y ahí vendría una pregunta, no sé, doctora Claudia, si usted nos ayuda. ¿Qué pasa si un tribunal posterior, porque esto dice, el artículo 90 dice que puede ser decretado por el juez, lo que ya hemos venido diciendo desde antes o durante, pero qué pasa si el tribunal arbitral considera que no hay internacionalidad? ¿Se cae la medida cautelar? Sí, yo, por ejemplo, no estoy muy convencida que necesariamente el juez a quien se le pide que decrete medidas cautelares en ese contexto deba hacer el análisis completo de internacionalidad. Yo no veo con claridad que la norma lo faculte, digamos, la que lo está facultando para decretar esas medidas cautelares, no veo con claridad que lo faculte para hacer el análisis de internacionalidad del tribunal. La naturaleza internacional o no del tribunal, en mi opinión, sí es algo que debe necesariamente decidir el tribunal arbitral. No veo eso claro, tampoco tengo, digamos, una respuesta de cómo sería. Creo que por el contrario lo que eso demuestra es un punto que ya en otras ocasiones pues hemos comentado, y es tal vez la utilidad práctica que tendría que pensemos un poco en algunas circunstancias, en algunas partes del procedimiento arbitral, en algunas de las facultades que tienen los jueces en el contexto del doméstico y del internacional, que tal vez deberían armonizarse y unirse. Digamos que esa discusión, por ejemplo, claro, aquí son dos temas, ¿no? Primero, si queremos que en el contexto del arbitraje doméstico se permita que los jueces puedan decretar medidas cautelares previo a que se convoque un tribunal arbitral. En mi opinión, creo que podría ser útil y conveniente, no vería por qué no.
en mi opinión. Pero entonces, todas estas controversias y dudas que se dan siempre por el hecho de que exista controversia frente a si el arbitraje es doméstico o internacional, muchas de esas disputas y de esas situaciones que lo que hacen es desgastar a las partes, alargar la resolución del conflicto, volverlas más costosas, porque se debate mucho sobre eso, creo que podrían obviarse o por lo menos reducirse si estuviéramos en un punto en donde quisiéramos ponernos de acuerdo frente a ciertos aspectos del procedimiento arbitral que aplicara por igual en el doméstico y en el internacional. Si no vamos a llegar a un punto en donde tengamos una misma ley idéntica, por las razones que sea, de pronto sí, y esto lo he planteado en otras ocasiones, de pronto sí vale la pena que revisemos si algunas partes del procedimiento vale la pena que tengan un tratamiento similar, porque eso, digamos, el impacto que tiene es permitirle a las partes y a los usuarios del arbitraje solucionar sus conflictos de manera más rápida, más eficiente y menos costosa, que es el propósito para el cual existe el arbitraje. El arbitraje tiene como finalidad resolver disputas de manera pronta y ojalá con el mejor contenido posible y el análisis más riguroso. Esto se logra en la medida en que esas otras controversias que se dan por la diferencia las obviemos y las podamos ir eliminando. Creo que lo que pone de presente este ejemplo específico es nuevamente esas situaciones que se generan por cuenta de esa dualidad. Bueno, doctor Gamal, ¿usted bueno, qué opina? Yo sí creo que efectivamente la ley 1563 mantiene esa dualidad y existiendo esa dualidad efectivamente hay que diferenciar dos cosas, no es lo querido, no lo deseado, pero existe. Y me parece que efectivamente uno no puede tampoco desconocer esa realidad, o sea, hacia dónde apuntó la norma. Es que el tema del arbitramiento es muy interesante por muchas razones, entre otras por los siguientes. Si ustedes cogen, por ejemplo, el artículo 590 del Código General del Proceso, que regula en forma gruesa las medidas cautelares en los procesos declarativos, y cogen el artículo 32 de la ley 1563, el estatuto arbitral, pues tienen una lectura muy similar, es decir, hay pasajes que son idénticos, pero de entrada uno puede ver como diferencias. Por ejemplo, en el Código General del Proceso solamente está autorizada a pedir medida cautelar la parte demandante, nada más. En cambio, en el estatuto arbitral están facultados para pedir medidas cautelares ambas partes. Bueno, hay que hacer una excepción en familia, porque en los procesos de familia sí también se permite que ambas partes puedan pedir medidas cautelares. Pero des en cuenta que efectivamente allí uno parte de un rumbo distinto. Yo no podía pensar y decir, oiga, pues como son tan similares los procesos y efectivamente se busca dar cierta, digamos, identidad, cierta similitud, entonces aceptemos que en el proceso civil la parte demandada pueda pedir medidas cautelares. No, es lo deseado, es lo querido. Si en un proceso de responsabilidad civil extracontractual, porque al lado de mi casa levantaron un edificio de 20 pisos que está tumbando mi casa, pues el demandado puede llegar al proceso y decir, hola juez, mire, sí, yo soy consciente que estoy causando un daño, pero permítame aminorarlo, déjeme intervenir en esa casa con medida cautelar para arreglarla, ir arreglándola y evitar que se propague más el daño. Pues no, si estamos en un asunto civil, el demandado no puede pedir medida cautelar. En cambio, en arbitramiento sí, el convocado puede perfectamente decir, y yo también quiero pedir esta medida cautelar, y trasladando ese ejemplo al asunto arbitral, ahí sí pueden hacerlos. Entonces me parece a mí que esa dualidad efectivamente se mantiene y por esa razón me parece que efectivamente el juez civil de circuito, al momento de decretar la medida cautelar, tiene que hacer el análisis y determinar que efectivamente estamos frente a un arbitraje internacional, porque lo contrario me parece que efectivamente estaría ya, digamos, y sin que eso implique un prejuzgamiento, pues aquí al fin y al cabo tampoco va a resolver el asunto, eso de cuestión del tribunal de arbitramiento, sí efectivamente dejar claro ese punto para poder decir sí, si yo tengo competencia o no, no la tengo. Entonces me parece que ese es el punto que debemos ver. O sea que la medida cautelar sobrevive en la medida en que el tribunal determine si efectivamente es internacional o no es internacional. Claro, no, lo que pasa es que si no hay arbitramiento, bueno, es otro punto que también quedamos pendientes de tratar, Juan, es si efectivamente la medida cautelar se puede mantener indefinidamente cuando es antes del arbitramiento. Si se pide medida cautelar antes del arbitramiento y efectivamente el convocante obtiene su medida cautelar, la practica, pasa un determinado periodo de tiempo y no inicia el proceso arbitral. Entonces, ¿qué pasa con la medida cautelar? Me parece que efectivamente, si se cae el plan de arbitramiento, también se cae la medida cautelar, porque nos quedamos en el aire. Pero sí, efectivamente, hay que fijar un plazo para eso. No, digamos que en efecto la dualidad existe, como lo señala el doctor Gamal. Luego, es cierto que hay que hacer un ejercicio para determinar realmente
cuáles son los criterios que debe mirar un juez al momento de decretar esa medida y el tema de la temporalidad. Habrá que darle contenido porque no es blanco y negro, no es blanco y negro. Bueno, yo creo que nos pasamos muchísimo el tiempo, pero bueno, creo que por lo menos alcanzamos a cubrir algunos puntos interesantes como el hecho de que uno pueda presentar un recurso de apelación de una medida cautelar ante un juez civil de circuito en un arbitraje internacional y cómo eso eventualmente puede no ser o no ir en contra de los rasgos distintivos, pero evidentemente es que uno le toca aplicar la ley local. Creo que hay varias conclusiones y varias aproximaciones interesantes. Muchísimas gracias a la doctora Claudia por sus comentarios y apreciadas observaciones, y al doctor Gamal también por compartirnos sus experiencias, y mil gracias a todos por la paciencia que han tenido en estos minutos adicionales que nos hemos robado del almuerzo. Muchas gracias.